estarían personas del movimiento al socialismo, organizaciones del movimiento al socialismo, ex militantes del MAS, y que incluso se está direccionando, ¿no? Desde arriba, Evo Morales y todo lo demás. Se ha dicho de todo. Pero analicemos la base social en este momento coyuntural, y tú que manejas muy bien ese concepto, las bases sociales. El PDC, Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, ¿cuáles son, según tu criterio, las bases sociales que lo acompañan? ¿Y por qué? Encontramos en el proyecto de PDC un fenómeno bastante interesante, ¿no? Recordemos al anterior candidato por PDC, el señor Dr. Chi, era un personaje muy ligado a los círculos evangélicos. De hecho, él también era pastor, ¿no? Y muchos de sus candidatos configuraban esa representatividad desde el ámbito de lo religioso, muy parecido a Jair Bolsonaro. Cuando el señor Rodrigo Paz Pereira y el señor Lara pues se representan por esta sigla, el Partido Demócrata Cristiano, ya desde su simbología y desde el accionar político de cada uno de estos personajes, también nos da cuenta de ciertos valores, ciertos elementos, cierto simbolismo de un carácter religioso vinculado a lo político, ¿no? De hecho, antes de la campaña, antes de las elecciones, se ve al señor Rodrigo Paz en una capilla rezando junto con toda su familia. Entonces, existe una exacerbación de los valores religiosos. El elemento simbólico denominado Dios, transmutado a la simbología política, ¿no? Bastante interesante para estudiar esto. Desde el otro lado tienes a un Jorge Tuto Quiroga que quizás representa ese odio exacerbado hacia lo masista, hacia lo evista, esos valores de revanchismo, esos valores de vuelta al pasado republicano, ¿no? Abiertamente lo ha dicho, hay que volver a la república, la destrucción de las instituciones, valores, cimientos y simbología del Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, todos esos elementos en ambos candidatos que van a pasar una eventual segunda vuelta son interesantísimos para poder valorarlos en su real dimensión. Gabriel, en este sentido, tú que ya has dado también el parecer de acuerdo a Tuto Quiroga y su binomio, ¿hacia dónde se está dirigiendo las bases sociales que en su momento se identificaban con el MAS? Bueno, indudablemente lo que se ha construido con la campaña del voto nulo ha sido algo histórico, ¿no? De hecho, si sumas los votos nulos y los votos blancos, superan el porcentaje obtenido por el candidato Samuel Doria Medina. Ahora, históricamente, tanto el voto blanco como el voto nulo siempre han representado alrededor del 3, del 5% como máximo. Estas elecciones representan también un poder de convocatoria del exmandatario Morales, pero indudablemente para mí son el reflejo del agotamiento de determinados personajes políticos que ya han pasado determinada era, determinado ciclo en el campo de la oposición al movimiento al socialismo. Tienes actores que han sido históricas figuras de oposición a Evo Morales. Jorge Tuto Quiroga es uno de ellos, Samuel Doria Medina es otro de ellos, Mavre Reyes Villa es otro de ellos. Han llegado a su fin de ciclo, el agotamiento de estos personajes que hoy por hoy están siendo reemplazados por un candidato, Rodrigo Paz, que tampoco es de izquierda o extrema izquierda, ¿no? Se lo podría denominar desde el campo de la centro derecha, si quieres, pero una derecha que hace su discurso político también contrario al movimiento al socialismo desde una perspectiva que ya asimila los valores de la nueva constitución política del Estado plurinacional. O sea, no te dice vamos a destruirlo todo y vamos a volver a la república, criterio que sí ostenta Tuto Quiroga, ¿no? Te dice con lo que ya tenemos, con la nueva constitución del 2009, no es tan nueva, ya tiene más de varios años ya de antigüedad, con los cimientos del Estado plurinacional, con todos los valores, simbología, pues vamos a tratar de construir otra cosa, ¿no? Esta es la principal diferencia entre una oposición, si quieres, tradicional, conservadora, histórica, llámese, y una nueva oposición al MAS que se presenta con valores renovados.
Tú, entre otras de tus características, no solamente como analista político, sino como comunicador en la política, ¿cómo interpretas estas declaraciones de Edman Lara? ¿Les suman, les restan? ¿Son situaciones que del momento, euforia, ¿no? Él no se imaginaba ni siquiera que iba a llegar al primer lugar, decía lo mucho, tercer lugar, pero ahora está disputándose el balotaje. Esto le ha cambiado el escenario, le ha cambiado la perspectiva, le ha cambiado el chip, y repito, estas declaraciones, ¿le suman o le restan? Desde la comunicación política, el ganador no tiene por qué interpelar a su rival. El ganador, el que ha ostentado mayor cantidad de votación, de apoyo popular, tiene que tener una posición bastante centrada. No tiene por qué acudir a la provocación de su rival, no tiene por qué acudir a los ataques, no tiene por qué acudir a la polémica, ¿no? Generalmente estos son atributos que los hace el perdedor o el segundo en discordia, ¿no? Como una forma de ganar protagonismo o tratar de restarle apoyo a la primera opción que obtuvo la mayoría de apoyo electoral. Entonces, me parece que las declaraciones de un personaje como Lara deberían medirse mucho más, deberían evaluarse mucho más, deberían tener un sentido mucho más estratégico y no tan hormonal, no tan emocional. Es Tuto Quiroga el que necesita llamar la atención, es Tuto Quiroga el que necesita contrastar, el que necesita generar polémica, porque es el perdedor. No así el ganador. El ganador tiene que generalmente sentarse en sus laureles y tratar de conservar lo que ha ganado en apoyo electoral y obviamente por debajo buscar otros cimientos y estructuras de alianzas que puedan asegurar su victoria, ¿no? Cosa que, a mi parecer, quizás se está equivocando el vicepresidente de Rodrigo Paz, el señor Edman Lara. Has utilizado dos términos que me han gustado mucho. Protagonismo, buscar protagonismo. Y segundo, por supuesto, el hecho de que se tenga que, de cierta manera, redirigir hacia acusando a su acompañante. Y va la aclaración, al que es candidato a la presidencia. En ese sentido, Gabriel, en su momento, Edman Lara dijo que en una entrevista con Cecilia Bellido, para ser bien preciso de lo que estoy diciendo, le dijo, yo no buscaba en realidad ser candidato a la vicepresidencia, quiero ser y quería ser candidato a la presidencia, ¿no? De hecho, él estaba buscando su propio partido, empezó a buscar libros para llenarlos, se dio con la sorpresa de que cuesta muchísimo para él el hecho de tener un partido político llenado de los mismos libros. Tarde o temprano va a buscar robarle el protagonismo si es que son presidente y vicepresidente. Edman Lara, ¿le podría significar un peligro a Rodrigo Paz Pereira? Históricamente, si revisamos la historia contemporánea de Bolivia, los vicepresidentes han tratado siempre de, en términos populares, serrucharle el cargo al presidente, ¿no? Una relación que se quebró con el movimiento al socialismo, por ejemplo, ¿no? En Álvaro García Linera tenías una incondicional a Evo Morales Ayma, que en sus diferentes periodos de gobierno, pues, siempre estaba consciente de que él era y estaba por debajo de Evo Morales, ¿no? Cosa que no pasaba con anteriores vicepresidentes. El caso de Jorge Tuto Quiroga con el ex general Hugo Banzer Suárez, por ejemplo, ¿no? El sueño, por supuesto, de todo vicepresidente es llegar a ser presidente, pero no significa que eso lo vas a hacer a costa de destruir a tu compañero de fórmula, que finalmente una sincronía, una simbiosis entre candidato a la presidencia y vicepresidencia es la que ha generado el caudal de votación que ha obtenido Rodrigo Paz juntamente con el señor Lara. Y tal vez, quizás, es el factor por el cual Jorge Tuto Quiroga tampoco adquirió mayor apoyo,
justamente por la selección de su vicepresidente, ¿no? Que confunde un cohete con un satélite, entre otros hechos anecdóticos. Pero, sin lugar a dudas, es importante consolidarse como un cuerpo unificado, la dirección de la presidencia y la vicepresidencia. No así con personalismos que, más que sumar al proyecto político como tal, terminan restando, ¿no? Esa situación debe ser muy bien planeada, muy bien meditada por los diferentes equipos de campaña, porque estamos transitando una pequeña, breve segunda campaña, si quieres, con miras al balotaje, la segunda vuelta electoral, que ya ha comenzado. Véase cómo Jorge Tuto Quiroga se ha mantenido sereno, se ha mantenido tranquilo, sin atacar a nadie de manera frontal, de manera pública, y por el contrario, Edman Lara, en lugar de guardar silencio y seguir ostentando el capital político devenido del voto popular, ha salido con múltiples declaraciones en 3 días que más que sumarle le están restando, ¿no? Y están generando un escenario de guerra sucia totalmente favorable para los intereses de Jorge Tuto Quiroga y su candidato a la vicepresidencia, que tampoco se ha mostrado del todo, porque es parte de una estrategia, ¿no? Entonces, hay que a veces saber guiar muy bien a los candidatos en función a la estrategia del equipo de campaña, que es muy importante. Quiero terminar con este video para que analicemos justamente la respuesta que dio en un medio de comunicación Rodrigo Paz Pereira acerca de los pronunciamientos o declaraciones que tuvo Edman Lara. Vamos a ver el video. Yo no podría decir, si mi marido se porta mal, lo meto a la cárcel o de esto. No, tienen problemas, arréglenlos dentro de la cama, no afuera. Ay, porque Dios. ahí está el problema. Pero tú me has preguntado, nosotros lo arreglamos así. En la cama. Claro, como debe ser. Ustedes también tienen que arreglar ¿En la el casa? palacio. En la casa. o en la cama, señores? Es lo que tú En quieras, las pero dos. arreglen en privado, porque no puedes. Mira, yo creo que Linera y Morales, por mucho que lo podamos odiar, yo a Levo Cochino no le tengo cariño, pero fue un buen binomio y nunca se enfrentó. ¿Cómo esperas que No sé haya si has leído, consenso en la ha pedido Asamblea? una disculpa, ha dicho... No he leído, porque lo que están viralizando son sus Sí, amenazas. pues, pero la guerra sucia es parte de eso, pero la grandeza de... Pero prometes que lo vas a controlar. La grandeza... No, eso no es parte de la pareja. Yo no controlo... Prometes que vas a conversar con él, que vas a dialogar, porque lo que se necesita es eso, ¿no? Consenso en la Asamblea, y creo que la amenaza, no sé si funcionará, ¿no? Sobra, Pero- no es necesaria, creo. Pero creo que Pero- tuvo la grandeza de decir, oye, fue un momento de ofuscación, es una forma de expresarse que él tiene, que no todo el mundo la acepta, y ha dicho, o sea, no es que él se equivoque en su expresión, porque yo comparto. Si el día de mañana mi vicepresidente o cualquier ministro, senador o diputado está en corrupción, se va a la justicia. No es por un problema de binomio. Tú no vas a socapar lo que está ilegal o lo que está mal. Entonces, creo que eso es un mensaje claro de este binomio. Otra cosa es cómo lo dijo, de qué manera lo dijo, que ella dijo, oiga, me ofusqué, no era la manera de decirlo, pero yo comparto el criterio con él. Pero Lo la comparto. emoción de la multitud, me imagino, ¿no? Te están Pero ovacionando y tú comparto sabes. el criterio. Si yo viera a mi vicepresidente, También ministros... lo metes a la cárcel. No, lo llevo a la justicia, pero lo expresó de forma popular. Creo que es un mensaje claro de lo que queremos hacer a futuro. Interesante. Y aquí estoy también con mi compañero Never Antelo, que también está hablando sobre el tema. Y claro, ahí también hizo Sayuri Loza una comparación muy parecida a la de Gabriel, con Álvaro García Linera y Evo Morales. Un binomio perfecto, fue un matrimonio perfecto, políticamente hablando. Sabíamos que el vicepresidente, de cierta manera, lo excusaba, lo blindaba a Evo Morales. Bárbaro. Muchos dirán y aplaudirán eso. Pero hay quienes también piensan distinto y dicen, ¿para qué tener a alguien que simplemente va a seguir el mismo monólogo del presidente cuando ocurra algo que podría llamar la atención ya sea el vicepresidente o el presidente? Ahí está. Justamente las diferencias van a hacer de que prácticamente se transparenten las irregularidades que podrían darse en el recorrido de esa gestión. Cada quien dirá y juzgará según su percepción, por supuesto que sí, pero nosotros le presentamos el uno y el otro parecer. Gabriel Villalba, ¿algo más antes para finalizar?
Sí, de hecho, el presidente y el vicepresidente deben actuar en sincronía, en armonía, en coherencia. Por eso son parte de un proyecto que los ha llevado a ostentar cierto apoyo popular, ¿no? Esto en todos los binomios, ¿no? Estos dos que los tenemos en pantalla, el primero y el segundo, con relación a binomios, tienen que tener esa armonía y, por supuesto, esta coherencia en torno a un proyecto o en torno a sus propuestas reflejadas en la campaña, porque por eso votó la gente por ellos, ¿no? De hecho, el vicepresidente no le tiene que traer problemas al presidente y el presidente tampoco al vicepresidente. Quizás este último sí. De hecho, todos los dos se tienen que sentar y resolver los problemas del país. Pero si al margen de resolver los problemas del país y las tareas bastante urgentes y emergentes que van a tener en su mandato, encima se van a estar peleando, entonces, ¿quién va a dirigir los destinos estratégicos del país, no? Son dos cabezas que tienen que llevarse bien porque de las ideas de ambos van a salir las soluciones para el país. No pueden darse el lujo de pelearse entre ellos. Villalba, analista y comunicador político, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Níbar, un abrazo a Never y un saludo gigante a toda la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando, viendo y compartiendo en redes. Hasta una próxima ocasión. Vámonos a una breve pausa, porque al retornar tenemos el último bloque de Antes de Medianoche. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.